Hola a todos. Hoy vamos a configurar una parte fundamental de la práctica final, que es la configuración del router frontera de la práctica. Bueno, tenemos aquí el esquema de lo que vamos a montar. El router que vamos a configurar es este de aquí abajo, que tiene que conectar por un lado con el resto de la red pública a través del router del servidor e internamente dará acceso a las 3 redes privadas. Fijaros, en total este router va a tener 4 interfaces de red. Bueno, el sistema operativo que elegimos para configurar el router es un sistema operativo exclusivo de máquinas de red, que es Router OS. Es un sistema operativo del fabricante de electrónica de red MikroTik. Elegimos este sistema porque es un sistema fácilmente virtualizable. Este fabricante tiene una distribución de este sistema operativo pensada para instalar en plataformas de tipo PC, plataformas sencillas, y esa misma distribución se puede utilizar para instalar en una máquina virtual sencillita que no tenga hardware complicado, como si se tratase de un PC. Bueno, las ventajas que tiene este router es que nada, es muy ligero, apenas ocupa disco, la instalación es muy rápida y para lo que nosotros necesitamos pues es suficiente. Es una parte crítica de la práctica y por eso hay un archivo de ayuda bastante detallado, lo tenéis aquí en el Moodle. Y este archivo de ayuda es el que nos va a guiar en esta configuración. Básicamente me va a decir cómo montar una máquina virtual con las características adecuadas para después instalar un sistema operativo que nos permite hacer unas funciones de red, de router. Vamos a empezar la configuración. Tenéis que tener todos muy claros los parámetros básicos de vuestro ejemplo. Yo en mi caso trabajo en el servidor 19, soy el grupo 9 dentro del servidor y soy el puesto 10. Fijaros que el PDF que tenéis, por supuesto, pues tiene otros valores. Y bueno, una parte esencial del trabajo es que vosotros extrapoléis el ejemplo que se os da con unos parámetros a vuestro caso particular. Bueno, pues vamos a vCenter. En principio, la creación de la máquina virtual router se hace exactamente igual que cualquier otra máquina. En este caso no tenemos template, es decir, es la creación inicial de una máquina virtual a partir de una imagen ISO. Vamos a decirle que cree una máquina virtual cuyo nombre, por supuesto lo especifica la práctica, va a ser router _alto, número de puesto de clase, yo en mi caso soy 10, punto usuario. Vale. Bueno, selecciono servidor y demás. Como os digo, la máquina es muy ligera, con lo cual, nada, pues la podéis poner en un disco lento y va a funcionar perfectamente. Bueno, pues el arranque en un disco rápido sería un poquito más rápido, pero bueno, en principio no lo vais ni a notar. Bueno, pues vamos allá. El sistema operativo, fijaros, esta es una de las pocas veces del curso, yo creo que la única que usamos una máquina que no es reconocida directamente por VMware, y esto, pues el problema que va a tener es que no vamos a tener VMware Tools. Es una lástima, pero bueno, no las hay, pues no las hay, no podemos vivir sin ellas en este caso, no podremos hacer reinicios automáticos de esta máquina y demás, pero bueno, las ventajas que nos aporta el sistema operativo hace que, aun sin tener VMware Tools, pues lo vamos a utilizar. Y luego la otra cuestión que implica el no tener el sistema operativo reconocido por VMware es que el hardware que él me propone, pues en principio él no sabe qué hardware va a ser el adecuado para un sistema operativo si no reconoce ese sistema operativo, con lo cual aquí sí que es muy importante que yo sea el que sepa exactamente cuál es el tamaño, cuál es el dimensionamiento de la máquina que quiero crear. Bueno, pues el dimensionamiento tiene que ser 512 megas de memoria RAM y 1 GB de disco duro. Y las 4 tarjetas de red, una para cada red. Fijaros, esto es muy importante porque si no me ciño a estos tamaños, el router que voy a generar puede no activarse correctamente, porque yo ya os voy a pasar una clave específica que va a activar bien con este router. Si estos tamaños cambian, que alguna vez en clase nos ha pasado, la clave ya es diferente, no encaja, el router no activa y bueno, pues ahí ese router está inservible. Sabemos que siguiendo esta pauta pues no hay problema. Los 512 megas de RAM, 1 GB de disco duro, fijaros que el disco duro es muy pequeñito y de hecho todavía con eso le va a sobrar bastante. Lo ponemos como siempre en Theme Provision. Y aquí hay otra cosa también, otra trampa muy importante, que es que el disco duro que estamos montando tiene que ser un disco duro ID. Tiene que ser un disco duro ID.
¿Por qué tiene que ser un disco duro IDE? Porque realmente esta distribución de MikroTik está pensada para instalar en un PC, en una plataforma de hardware, vamos a decir, sencillo, no de gama alta, no para instalar en un servidor. Si yo le metiera un disco duro SCSI, la instalación de este sistema operativo no reconocería ese disco porque no tiene drivers para esos dispositivos y nada, pues fracasaría. Digamos que lo que yo estoy haciendo ahora es simular una plataforma de tipo PC con disco IDE. Bueno, en este caso es IDE, es lo que sería el equivalente al actual SATA. Vale, y tenemos, fijaros, una interfaz de red. Yo lo que voy a hacer es agregar otras 3. Una la tengo ahí abajo. Aquí que no os mosque esto porque cuando agregas el dispositivo está abajo del todo y no se ve. Fijaros que ya tengo una inicial que había, 2, 3 y ahí va la cuarta. Vale. Bueno, pues en principio ya tengo las tarjetas de red. En el documento ya os digo incluso en qué redes hay que ubicar cada una de las tarjetas, en un orden también muy concreto para que luego no haya lío a la hora de solucionar problemas de red. La primera tarjeta es la red pública y luego las siguientes van en orden ABC de las LANs del usuario. Bueno, si queréis lo dejo listo ya. La red de arriba va a ir en la red pública del servidor, la que habéis estado usando hasta ahora, la 10 servidor 00, que tenéis todos. Y luego estas redes privadas pues van ubicadas en estas LANs que hasta ahora nosotros no hemos usado, que son LAN, en mi caso soy grupo 9, la primera es la LAN 9, la segunda va a ser la LAN 9B. Fijaros que la A es implícita, no es la 9A, sino que es la 9 a secas, la 9B y la 9C. Es muy importante seguir este orden físico para luego no liarse con las configuraciones. Las 4 redes son estas. Bueno, alguna cosilla más, le vamos a quitar el floppy que no necesita y me parece que está listo. Vale, resumen y finalizamos. Una vez creada la máquina, bueno, la tenemos ahí apagada con sus 4 interfaces de red. Pues nada, como siempre hemos hecho, le vamos a introducir una imagen ISO en la unidad de disco. Vamos a seleccionar la del almacén de datos, como hemos hecho siempre. Fijaros que esto en principio es exactamente el mismo proceso que usamos para instalar cualquier sistema operativo. Ahí en el servidor de red que nos aporta las imágenes ISO tenéis una carpeta router OS y tenéis una imagen ISO que es de MikroTik 634.1. Es una imagen ya un poquito antigua, pero bueno, para nosotros tiene ciertas ventajas. Que usemos una imagen que en principio no es la más moderna, podría tener incluso algún bug, alguna cosita que a nosotros nos va a afectar, pero a la hora de activarlo y de utilizarlo y no tener problemas con la licencia es la ideal. Vale, marcamos los checks para que esto esté conectado al encender. Vale, creo que está todo listo. Bien, tenemos la máquina apagada con la imagen ISO. Arrancamos la consola local y arrancamos la máquina. Vale, pues ahí vemos que la instalación ha detectado la imagen ISO, el disco de instalación, y ahí tenemos la pantalla de instalación. Fijaros, este es el menú de instalación de MikroTik con los componentes que queremos instalar. Nosotros no necesitamos instalar nada más que la opción System, porque con la opción System ya tenemos lo que nosotros necesitamos, que es simplemente enrutamiento básico, enrutamiento estático, es decir, no hay enrutamiento dinámico, no hay, eso estaría ya en otros puntos. Fijaros que por aquí pues hay protocolos de enrutamiento dinámico que estarían aquí en la opción Routing. Si queréis, por curiosidad, si os desplazáis a alguna de las opciones, veréis que en Routing, por ejemplo, pues hay RIP o SPF, BGP. No lo necesitamos. Y en la opción System tenemos lo que necesitamos, que son enrutamiento estático y NATs de origen y de destino. Vale, pues entonces, ya os digo, dejamos ahí esa opción por defecto y fijaros que aquí me dice que para instalar presione la I, con lo cual presiono la I y abajo me pregunta si quiero mantener la configuración antigua. Esto se referiría si estuviera haciendo una reinstalación encima de otra instalación antigua. En mi caso no es así, con lo cual le digo que no. Me dice que se va a borrar el disco, le digo que sí. Formateo e instalación. Fijaros que nada, esto es una instalación rapidísima. La instalación ha terminado, le damos a intro
y accedemos al router. Bueno, pues ahora mismo esta es una máquina que tiene un sistema operativo concreto y que, bueno, pues como nos ocurre siempre, esta máquina no tiene IPs, no tiene nada y es cuando hay que empezar a trabajar con ella. Bueno, pues se nos presenta un login. Fijaros que este login en ningún momento en la instalación nos ha preguntado nada de usuarios ni de contraseñas, con lo cual, pues lo que tendríamos que hacer aquí es acceder a la documentación. Si os liáis, aquí en esta sección de la documentación digo primer acceso al sistema, bueno, pues os remito aquí a una ayuda del MikroTik, que si la pinchaseis, veréis que lo que está haciendo es llevarme a una página que está muy bien estructurada, es fácil de encontrar las cosas importantes. Si me voy a First Time Startup, el primer arranque, me va a decir que esto es importante saber buscarlo siempre, las credenciales por defecto de una máquina. En este caso el usuario es admin y dice with no password, es decir, sin contraseña. Entonces, para acceder a esta máquina, yo pondría el login, pondría admin y sin contraseña. Vale. Me pregunta si quiero ver la licencia, le voy a decir que no. Bueno, fijaros, es importante entender ahora bien esta pantalla. Esta pantalla ahora me está diciendo que este router no tiene clave de software, sería la clave de activación, y que tenemos 24 horas para activar el router. Y además lo hay que hacer de manera remota, es decir, necesita conectividad. Tenemos que darle IPs a esta máquina. Si nosotros en esas 24 horas no activáramos el router, quedaría inservible y tendríamos que repetir el proceso. Si por lo que sea lo tenemos que dejar a medias, simplemente tenemos que apagarlo, porque dice que apaguemos el dispositivo para parar el reloj. Y me dice que el software ID, que el identificador de software de esta máquina es este 04S00M99. En este punto revisar todos que vuestra máquina también os da este software ID. ¿Por qué? Porque la clave de activación encaja con el software ID. Si el software ID no es este, la clave de activación no va a ser la que yo os voy a proporcionar. Antiguamente ibas al portal de MikroTik y enseguida te proporcionaba las claves, pero bueno, ahora han cambiado el proceso, es un poco más tedioso y bueno, no quiero perder mucho tiempo ahí. Entonces ya os doy yo una clave que encaja con este software ID. Bueno, presionamos intro para continuar y estoy en el prompt, ¿vale? Estoy en el prompt de un sistema en el cual pues voy a tener que empezar a configurar cosas. Eso ya os lo explica el PDF. Aquí tenéis el comando. Este es el comando para establecer IPs en las interfaces Ethernet del router. IP address, vamos a por él. IP address, fijaros, aquí siempre jugar mucho con el tabulador. Yo empiezo a poner el parámetro y tabulo. Siempre de esta manera, fijaros, incluso más importante todavía en estas partes en las cuales hay que escribir, por ejemplo, en este caso un igual. Fijaros que si yo tabulo aquí, automáticamente ya me escribe el igual. La gente al principio se vuelve muy loco para escribir los iguales porque no los encuentra en el teclado, porque es un teclado que está en inglés. Bueno, pues el truco siempre es usar el tabulador. IP10, servidor 19, grupo 9 en mi caso, y todos los routers acabarán en 1, fijaros. El router siempre va a ser la IP 1 de la red 10 servidor. Esa es la red realmente. El tercer byte siempre va, ahora vamos a poner el grupo, y el cuarto byte siempre va un 1. Para poner la barra para la máscara lo mismo. Con el tabulador me la escribe. Es una IP en barra 16. Y la interfaz, fijaros, todo esto lo estoy escribiendo tan rápido porque voy con el tabulador, es la primera aquí. Por eso es tan importante el orden. La primera interfaz Ethernet del router es la que dedicamos a la IP pública 10 servidor grupo 1 barra 16. Vale, pues ya tenemos una dirección IP. La compruebo con print. Fijaros, si comparamos los comandos, además es bastante tipo Cisco, IP, address, y luego si pongo add añado, si pongo print muestro. Pues ahí tengo la IP y la máscara de mi primera interfaz Ethernet. Vale. Bueno, ¿qué me falta para tener conectividad? Pues me falta una puerta de enlace, una ruta por defecto. Ahí la tengo el comando para la ruta por defecto, que sería un comando IP route add destination address 0000. Aquí en este caso la barra no me la escribe porque no es obligatorio añadir la máscara. Si queréis un truco para poner las barras con el teclado en inglés, podéis usar el teclado numérico. El símbolo de la división es una barra válida. Barra 0, fijaros, es la ruta por defecto típica, 10, servidor 01. Fijaros que esto que estoy haciendo ahora mismo es la misma configuración de enrutamiento que habéis hecho en todas las máquinas
que llevamos haciendo todo este año, que es poner como puerta de enlace de servidor 01. Vale. Ahora pongo IP route print para comprobar mi trabajo y ya veo que tengo ahora mismo dos rutas, una ruta hacia la red a la que yo pertenezco, que es esta de aquí abajo, que está activa, es directa y está conectada, es dinámica y está conectada, y aquí tengo otra ruta activa y estática. Fijaros, la D es de dinámico, la S es de estático. Vale, perfecto. Ahora mismo que ya tengo en una de las interfaces IP máscara y puerta de enlace, fijaros que no me preocupan el resto de las interfaces de momento porque van a ser interfaces para redes privadas que ahora mismo no me servirían para nada. Yo ya podría, por ejemplo, hacer un ping a la IP de esa máquina que acabo de montar y bueno, pues me lo debería de devolver. Fijaros como el router ya me está devolviendo el ping. Bueno, pues entonces, ya que hemos visto que tengo conectividad, igual que hacemos siempre con todas las máquinas, ya vamos a intentar abandonar la consola local y vamos a hacer un acceso remoto. El acceso remoto lo podemos hacer por el CMD o lo podemos hacer por el PuTTY, pero en cualquier caso, ahora mismo el protocolo que tiene habilitado el router es el Telnet. Bueno, ambas opciones son válidas, hacerlo por CMD o hacerlo por PuTTY. Si lo hacemos por PuTTY, mirad, por ejemplo, lo voy a hacer por PuTTY yo, es imprescindible seleccionar protocolo Telnet. Fijaros cómo cambia al numerito 23. 10, servidor, grupo 1. 10, servidor, grupo 1. Entramos como admin, contraseña en blanco. Y ahí tengo, fijaros, ahí estoy en esa misma máquina. Aquí mucho cuidado de no equivocarnos de IP y entrar a una máquina que no sea la mía, que sea la de un compañero. Entonces enseguida vamos a tener que cambiar credenciales. Enseguida pondremos aquí en el prompt una pista para saber en qué máquina estamos, porque ahora mismo estarían todas con la misma credencial y bueno, a veces sin querer entro en una máquina que no es la mía y luego la armamos. Bueno, pues la activación del router, fijaros, es una cosa muy curiosa. La activación del router supone directamente pegar un contenido textual, una clave, directamente en el prompt, como si se tratara de un comando. La clave la tenéis aquí. En el PDF hay que copiar absolutamente todos los caracteres. Si aquí os lía o bueno, os complica mucho seleccionar ahí el texto, también tenéis esa misma clave aquí en un archivito, que ahora mismo lo tengo oculto, lo tenéis ahí. Bueno, esa clave la seleccionáis. A ver, por aquí abajo, ahí está. La seleccionáis, la copiáis, os vais a el PuTTY o al CMD, me da igual, y pegáis. Bueno, el pegado con PuTTY se hace con el botón derecho directamente. Pues vamos allá, botón derecho. Fijaros que la clave tal cual está en el prompt y él la reconoce como un comando. Esto es lo curioso, es como si fuese un comando. La clave es como un comando para él. Él lo lee, ve que es una clave de activación, ve que le encaja y entonces me propone el reinicio. Hay que darle un reinicio para que este router ya levante en condiciones. Bueno, vamos a vigilar aquí cómo reinicia. Ahí está. Y una vez que ha reiniciado, vamos a volver a entrar. Vale, pues ahí estamos. Entramos como admin. Contraseña en blanco de nuevo. Bueno, ya voy a cerrar definitivamente la consola local. Está, como sabéis, solamente para emergencias. Bueno, ¿qué me dice ahora este router? Pues me dice que ya el router está activado, ya no tengo problema, no va a caducar nunca. Me propone un upgrade, esto ya sería con, bueno, pues pagando. Esta licencia que hemos activado tiene una serie de limitaciones, no se puede hacer upgrades, no se le puede parchear, no se le pueden añadir nuevos componentes, pero bueno, eso nosotros en principio por suerte no nos importa, ya tenemos lo que necesitamos y es una licencia totalmente operativa que puede estar funcionando años. Vale, pues seguiremos para adelante y aquí estoy en un prompt, bueno, el mismo prompt de antes, con la única diferencia que ahora estoy trabajando en remoto. En remoto ya sabéis que, bueno, pues los copia-pegas y demás son mucho más, da mucho juego. Bueno, una vez que el router ya está activado, ya no tengo tanta prisa. Lo que hemos hecho hasta ahora sí que corre cierta prisa por esas 24 horas que me da de margen, ¿vale? Recordar que si por lo que sea tengo que dejar el trabajo a medias, apago el router y luego ya continúo. Bueno, pues una vez que lo tengo ya activado, fijaros, incluso antes de pasar a configurar el resto de interfaces, hay que hacer un par de cambios muy importantes, sobre todo si esto fuese otro entorno que no fuese el nuestro de laboratorio. Muy rápidamente cambio el nombre del sistema para tenerlo identificado. El comando es System Identity.
Muy sencillito. System, recordar el tabulador siempre. El nombre de mi máquina es router-alto número de puesto. Fijaros cómo este sistema operativo es muy curioso, tiene muchas cosas que son bastante excepcionales respecto a otros sistemas. El cambio de nombre de la máquina no necesita reinicio. En caliente ya me cambia el prompt. Claro, lo que pretende estos sistemas operativos es que digamos, ahorrarte todos los reinicios posibles. Entonces, esto se puede hacer en caliente sin ningún tipo de problema, ya lo asume perfectamente y no tengo que hacer ningún reinicio. Bueno, el prompt me da una pista de la máquina en la que estoy, cosa que es importante, sobre todo si administro muchas máquinas. Luego, otra cosa también importante es el cambio de la contraseña predeterminada. El comando es password. No le especifico usuario porque es el usuario en el que estoy. El usuario es admin. Le pongo password. Me pide la vieja contraseña que sabemos que es en blanco y la nueva. Vale, le ponéis una contraseña y listo. Este router, bueno, ya por lo menos tiene un prompt y tiene una contraseña que no es la contraseña predeterminada. Y bueno, más o menos pues ya tiene cierta seguridad. Bueno, y ahora el trabajo que me queda es seguir configurando el resto de IPs. Fijaros que en mi router, recordar que tenía cuatro interfaces, las tenéis aquí descritas, las tenéis un poquito más abajo dibujadas. Fijaros que en este esquema de red de la práctica yo ya os he puesto la nomenclatura MikroTik E01, que es la que he configurado. Fijaros que yo he configurado realmente este lado de aquí. Al configurar este lado con puerta de enlace, que la puerta de enlace es esta de aquí arriba, pues ya tengo salida a la red del instituto y bueno, pues he podido llegar a la máquina a la que yo estuviera trabajando, que podía ser un PC de clase, bueno, lo que fuese, una acceso VPN o lo que fuera. Ahora me queda por configurar una IP por aquí, una IP por aquí y una IP por aquí. 3 IPs, ¿vale? Bueno, es trabajo bastante sencillo. Y luego el otro trabajo importantísimo que me queda por configurar son los NATs. Fijaros que este router, al ser un dispositivo frontera, tiene que hacer una función muy importante, que es que las máquinas que estén dentro de la red, cuando salgan hacia el mundo exterior, tienen que tomar prestada como IP de origen, la IP pública del router, para asegurarse el retroceso. Y la segunda función importante del router de cara al NAT es el NAT de destino, es la apertura de puertos. Es que, digamos, las máquinas, los sistemas que están por aquí en el mundo exterior, si quieren acceder a algún sistema interno, por ejemplo, aquí si tengo una DMZ, se supone que es para poner por aquí, pues, por ejemplo, un servidor web, nosotros vamos a poner, pues tengo que abrir el router, el puerto 80, redireccionándolo a la máquina que me da ese servicio. Bueno, eso ya un poquito más adelante. Ahora, de momento, lo que vamos a hacer es configurar las IPs. Bueno, pues vamos para allá. Voy a dejar ahí la chuleta para que no haya problema. Vale, lo voy a poner así para que lo vea mejor. Todos los comandos son similares. IP address, add address igual a. Voy a empezar. Siempre voy a seguir este orden. Voy a empezar primero por aquí, que es la primera red interna, Ether2, DMZ. Después van a ir los servidores internos en Ether3 y después van a ir las estaciones de trabajo en Ether4. Siempre va a ser este orden: pública, DMZ, internos y estaciones. Ether1, Ether2, Ether3 y Ether4. Bueno, entonces ahí tengo que la dirección va a ser 172.31.10 en mi caso, 1/24. Fijaros que esto ya deberíamos de tenerlo documentado en el esquema Visio. El esquema Visio, bueno, que realmente la IP es esta de aquí, 172.31.10, 1/24. ¿En qué interfaz? Pues en la interfaz Ether2. ¿Vale? Bueno, si queréis incluso puedo editar este comando y cambio el 31 por un 16 y le digo que estoy en Ether3 y ya tengo la configuración de la tercera interfaz, ¿vale? Y por último, en Ether4 tengo que poner 192. Para hacer este tipo de ediciones es mucho más recomendable el PuTTY que no el CMD, porque el CMD para estas cosas que estoy haciendo yo no va bien, porque no se desplazan bien los caracteres, es un poco lioso. Sin embargo, el PuTTY va perfecto. 192, 168, 10, 1, interfaz Ether4. Perfecto, vale. Vamos a comprobar nuestro trabajo. Ya tengo 4 direcciones IP. 4 direcciones IP. Fijaros que tengo 4 direcciones IP, pero tengo 5 rutas. ¿Por qué? Porque
Cada una de las direcciones IP me da una ruta local a la red a la que está conectada. Esas son rutas dinámicas, son rutas que yo no he tenido que añadir, se añaden solas, ¿vale? Esto lo hace el router automáticamente porque si tengo una IP en una red, pues sabe que esa red para mí es accesible. Eso quiere decir que esa ruta es dinámica. Y luego tengo esta otra que es estática, que es la que añadí yo manualmente. Con lo cual, 4 IPs y 5 rutas. Bien. Y ahora ya viene, pues quizás la parte más complicada, que es el tema del NAT. Bueno, ¿qué es esto del NAT? El NAT sabéis que es una traducción de direcciones, ¿eh? Es que cuando los paquetes IPs viajan por la red, exactamente, capa 3 es paquete, bitrama paquete, sí, pues a veces tienen que intercambiar sus direcciones de origen o bien sus direcciones de destino con el objeto de poder llegar a los destinos o bien poder regresar de los destinos. En concreto, el NAT de origen, lo que estoy haciendo es un intercambio de la IP desde la que yo hago la petición. Si no hiciese ese intercambio, el problema es que los datos no sabrían volver. Digamos que es una operación que yo hago pensando en el retorno del dato. Bueno, esto es la misma función que hacen todos los routers frontera, todos los routers del proveedor de internet que tenéis en casa hacen un NAT de origen para que el PC que tenéis dentro de vuestra red, el PC, el móvil, cualquier dispositivo que conectéis, pueda salir al mundo exterior y pueda regresar de ese mundo exterior. Para eso hay que hacerle un NAT de origen, que en definitiva lo que hace es que cuando los datos salen del router hacia afuera, la IP de origen, en lugar de mantener una IP privada, que sería, digamos, inservible en el mundo exterior, se toma prestada, vamos a decir, la IP pública del router, que sí que es una IP válida para regresar. De ese modo, el regreso se puede hacer hasta el router y después se deshace el NAT y los datos se entregan. Bueno, pues aquí tenemos el NAT de origen. Vamos a implementarlo. IP firewall, fijaros que ya la sección es diferente, ahora me meto en una sección firewall NAT. La cadena es de NAT de origen. La acción es masquerade. ¿Qué es esto de masquerade? Pues eso quiere decir que las IPs de origen se enmascaran. Cuando estos datos pasan a través del router, la IP de origen queda oculta, queda enmascarada. Pero solamente ha de ocurrir esta operación cuando los datos salen por la interfaz de salida de 0,1. Es decir, en toda mi red interna los datos se mueven sin NAT y solamente ocurre NAT cuando los datos salen al mundo exterior. Es decir, si un equipo de esta red se comunica con un equipo de esta otra red, no debe de ocurrir ningún NAT. Deben de verse directamente sus IPs de origen y sus IPs de destino. Solamente ocurrirá el NAT en esta interfaz de aquí fuera. Vale. Fijaros además que este comando de NAT de origen, curiosamente, es un comando que no especifica nada de mi propia máquina, ni mi dirección IP ni nada. Es decir, este comando es idéntico para todos los alumnos, ejecutaréis este mismo comando. Vale. A continuación vamos a crear un NAT de destino, es decir, vamos a abrir un puerto. Esto es lo que toda la vida se llamó abrir un puerto del router, que seguramente muchos de vosotros ya lo habéis hecho en el router de vuestra casa porque tenéis una máquina dentro de casa a la que queréis llegar desde el mundo exterior. Bueno, pues eso en lenguaje MikroTik, digamos, es un NAT de destino. Por ejemplo, pensar que aquí en mi red interna, dentro de muy poco tiempo, yo voy a tener aquí, en esta red de servidores internos, voy a tener un controlador de dominio. Y yo, quiero hacer una cosa que quizás no sea muy segura, pero bueno, para esta práctica, como lo que queremos es entrenarnos bien en todo este tipo de cosas de aperturas de puertos, la vamos a hacer, que es que vamos a abrir un puerto en este router para poder hacer escritorio remoto al controlador de dominio. Eso es una operación insegura. En una red de verdad eso no se haría, ¿vale? Porque no puedes exponer el controlador de dominio nada menos que al mundo exterior a través de una apertura de un RDP. Habría que meter pues una VPN, bueno, cortafuegos y demás. Pero a nosotros lo que nos interesa, bueno, pues es practicar este tipo de cosas y bueno, pues en un escenario de laboratorio lo vamos a hacer sin problema. Cuando nosotros estemos por aquí, por el exterior, que puede ser por VPN o puede ser en el PC de clase, pensar que nosotros estamos aquí en la red 10. Como las máquinas de aquí dentro son totalmente invisibles para nosotros, tenemos que acceder a ellas a través de esta IP pública, especificando esta IP y especificando un puerto. El router reconocerá ese puerto y lo redireccionará a la máquina interna. Como en nuestra red interna va a haber muchas máquinas con servicio RDP
es decir, va a haber muchas máquinas Windows, la forma que tenemos de diferenciar a qué máquina queremos entrar es a través del puerto, porque a través de la IP no podemos. La IP siempre va a ser la misma, siempre va a ser la pública. Bueno, pues ahí en el enunciado de la práctica ya os he hablado del truquillo que usamos, que es coger la dirección IP, el último byte de la dirección IP de las máquinas, por ejemplo, el controlador de dominio, su IP acaba en 12, pues utilizaremos el puerto 10.012 para acceder a esa máquina. Aquí está el comando de ejemplo. Fijaros que este 10.012 es un puerto externo, es un puerto que abrimos en el router del lado público. Decimos que cuando el router recibe una petición a este número de puerto, redirige esa petición a esta IP, en este caso es la IP del controlador de dominio. Fijaros que la IP acaba en 12, por eso es el puerto 10.012, ese es el truquillo que usamos para no liarnos. Y ojo, aquí vamos a hacer también un cambio de puerto. ¿Por qué? Porque internamente lo que me interesa es que mis máquinas publiquen los puertos estándar de los servicios, es decir, no quiero tener que andar yendo a mis máquinas Windows y decirles que publiquen por puertos raros. Internamente mis máquinas publican por los puertos por defecto y es desde el mundo exterior desde el cual yo tengo que andar haciendo este tipo de historias de cambios de puertos. Esta forma de trabajo lo que me garantiza es que si estoy trabajando por dentro de mi red, yo no tengo que preocuparme de este tipo de historias de cambios de puertos, solamente es para acceder desde el mundo exterior. Vale, pues entonces vamos a ejecutar la creación de la apertura de puerto, podemos decir, IP igual, NAT, igual que antes, ahora es un chain, es una cadena de destino. El puerto de destino, que es el puerto del lado externo, es el 10.012. La acción es Destination NAT, NAT de destino. El protocolo es TCP. La dirección a la que voy a redirigir la petición es la dirección IP de la máquina interna. Fijaros que esto es una IP ya privada. En este caso la IP de mi controlador de dominio 2012. El cambio de puerto, esto es importante, fijaros que el puerto externo es el destination port, el puerto interno es el to port, es decir, yo aprovecho este reenvío de tráfico para cambiar el numerito, las peticiones estaban dirigidas a este, pero ahora las cambio, le cambio la etiqueta y le pongo 3389. De esa manera mi máquina Windows publica por el puerto estándar y no se entera de nada de esto del 10.012, es totalmente invisible para ella. Vale, y esto solamente ha de ocurrir en la interfaz Ether1. Vale, perfecto. Bueno, pues yo ahora mismo tendría abierto el puerto 10.012 para llegar por escritorio remoto a el controlador de dominio, que fijaros que ni siquiera lo tengo montado. Los NATs los podemos hacer por adelantado. No pasa nada, los hacemos y en su momento cuando vayamos montando las máquinas los probaremos. Es importantísimo que penséis que para acceder a esta máquina desde el mundo exterior, fijaros, si yo ahora quisiera acceder a mi controlador de dominio desde el mundo exterior, porque si estoy dentro, eso es muy importante, si yo estoy dentro de la red, yo accedo por IPs privadas y no tengo que andar especificando ningún puerto. Es decir, si yo estoy en la red privada, puedo hacer, por ejemplo, 172.16.10.12. Esa sería la forma de acceder a mi controlador de dominio desde la red privada. Por ejemplo, desde una estación de trabajo o, por ejemplo, desde otro controlador. Pero si estoy en el mundo exterior, si estoy por aquí fuera, yo tendría que especificar una IP que va a ser la IP pública del router, porque si le pusiera cualquier otra IP, no la reconocería, estas IP son invisibles, y le tengo que especificar el puerto 10.012, porque de esa manera él sabe que la máquina a la que quiero entrar es bueno, pues la que se corresponde con la regla que acabamos de ejecutar. Es muy importante que visualicéis esto, que visualicéis la forma de utilizar esos NATs desde el mundo exterior, IP pública, puerto. Vale. Bueno, pues de la misma manera, fijaros aquí esto ya pues no lo voy a hacer, creo un NAT para el SSH que su única diferencia es que el to-port es un 22. Fijaros, si comparáis la regla de una máquina Windows, el to-port es 389, en una máquina Linux para SSH el to-port es el 22. Por lo demás, la misma lógica. Cojo el último byte de la IP, le sumo 10.000 y ya tengo un puerto reservado. Y el acceso por PuTTY, muy importante, que especifiquemos aquí, tiene que ser en ese cuadrito, el puerto 10.000, lo que sea. Bueno, este truquito de los 10.000, que aquí también suele haber lío, lo quiero dejar claro, solamente se utiliza cuando yo tengo en mi red interna varias máquinas que publican el mismo servicio. Por ejemplo, yo aquí en mi red interna voy a tener varias máquinas Windows con RDP, varias máquinas Linux con SSH. Por eso tengo que andar haciendo cambios de puerto para poder llegar a todas. Sin embargo, si un servicio de mi red solamente lo tiene una máquina, por ejemplo, mi servicio web va a estar aquí, va a estar en la DMZ,
Pues puedo utilizar externamente el mismo puerto que internamente. En mi caso, para acceder al servicio web, mi router publicará el puerto 80 del lado externo y lo redirigirá al puerto 80, es decir, sin cambio de puertos, del lado interno. Este es un ejemplo de activación de un servicio web. Destination port 80 to port 80. Y la IP del servidor LAMP, del servidor web. Si yo quisiera montar un segundo servicio web por el puerto 80 en mi red interna, entonces sí que tendría que hacer algún tipo de cambio de puerto, pero como no es el caso, fijaros, aquí es mucho más claro, mucho más sencillo. 80, 80. Bueno, pues nada más, alguna cosita más, servicios proporcionados por el propio router, esto ya, bueno, no es tan importante. Nada, yo creo que con esto tenemos suficiente para configurar el router, entender cómo se configuran los NATs y bueno, lo más importante de todo esto es que ahora según vayamos montando máquinas, cada vez que vaya a montar una máquina, a ser posible antes, yo configure el NAT, la apertura de puerto correspondiente, si es máquina Windows para el RDP, si es máquina Linux para el SSH y lo pruebe, de forma que siempre tenga acceso a mis máquinas desde el mundo exterior a través de protocolos de acceso remoto. Bueno chicos, pues nada más.